Abra su Biblia a capítulo 2 de 2 Timoteo y vamos a pensar esta mañana en el trabajo de discipular a los hijos. ¿Cómo trabajamos con nuestros hijos? Y aquí encontramos en el capítulo 1, todo 2 Timoteo es una muestra de lo que puede ocurrir cuando nosotros hacemos apropiadamente el trabajo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y sin duda, pues Timoteo es uno de los libros y de los personajes en la Biblia que son el resultado de un trabajo intencional de parte de los padres como parte también de los discipuladores. Y hemos estado hablando sobre esta necesidad de trabajar formando discípulos. Amén. Formando discípulos, ¿verdad? Dios, y hemos estado también haciendo un poco la diferencia, tratando de explicar la diferencia entre lo que es un discípulo y un creyente. No es malo ser creyente, lo malo es quedarte como creyente toda la vida y no llegar a subir a la escalera de ser discípulo del Señor. El discípulo tiene por lo menos 3 características. El discípulo es un seguidor, por supuesto, es un seguidor que aprende a alimentarse, aprende a crecer, aprende a entrar en el sistema de la vida y a desarrollar su relación con Dios. La segunda cosa es que el discípulo aprende también a contribuir en el crecimiento de otros. Es un instrumento de Dios. Su trabajo, su servicio, su preparación, sus dones, su dinero está a la disposición del crecimiento de otras personas. Y la tercera cosa es que el discípulo es capaz de multiplicarse. El discípulo puede multiplicarse, el discípulo va a multiplicarse. ¿Por qué? Porque Dios nos puso para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces nosotros tenemos que ver en qué etapa estamos. Si estamos aprendiendo a alimentarnos, a crecer, estamos en la etapa en la que estamos ya sirviendo como instrumentos de otros discípulos en nuestra comunidad, nuestra familia evangélica. Y tercero, hermanos, la etapa de la reproducción. Esa es la parte a la que tenemos que llegar. Usted no se puede estacionar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que conmigo no está recogiendo, está desparramando. Ya, o sea, no hay una manera en que uno pueda decir, no se preocupe, yo estoy bien. Usted tiene que estar entre los que recogen con Cristo o está entre los que desparraman. Entonces yo quiero, en serio, quiero animarles, escojan un lugar en el que van a servir y comprométanse con Dios a trabajar para que este ministerio se desenvuelva, se desarrolle, pongan la energía que se requiere, integren personas nuevas a ese proyecto para que podamos crecer juntos. Pero el tema de la familia es fundamental y hoy vamos a pensar en cómo trabajamos con nuestros hijos. Aquí, hermanos, algunos son jóvenes todavía, otros ya son abuelos, otros son tatarabuelos. En cierta manera han pasado por todas las etapas de su vida, pero ustedes bien saben que algunos papás aquí tenemos la preocupación o tienen la preocupación, ¿qué va a pasar con sus hijos? Van a crecer sus hijos en el Señor, van a regresar, porque miren, hermanos, en todas las familias está el estilo de la familia del hijo pródigo. Está el hijo pródigo y está el hijo responsable, que quedarse en casa tiene que desarrollar esta habilidad también de crecer en el Señor, porque se quedó un poco amargado. Entonces la idea es que si se quedan felices, pero también hay personas como el hijo pródigo que les toma más tiempo madurar y esto resulta una preocupación. Pero queremos que ustedes sepan que Dios está comprometido con ustedes para salvar a sus hijos y para atraerlos al reino de Dios. Ese es uno de los grandes objetivos. Y ustedes que están aprendiendo a amar a sus hijos, a formarlos,
jóvenes tienen la gran bendición de tener aquí modelos, ¿verdad? Aquí hay familias que han pasado por todas esas etapas como ustedes, y pueden aprender de ellos. Bueno, ya, vamos a la palabra, pues. Segunda de Timoteo 1:3 hasta el versículo 11. Como te rogué, espérense, hermano, estoy en primera. Es segunda de Timoteo 1:3 hasta el versículo 10. Doy gracias a mi Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Le dejo la tarea para que siga leyendo ahí en 2 Timoteo hasta concluir. Bueno, cuando lea 2 Timoteo, tiene que recordar que es uno de los últimos escritos del apóstol Pablo. Él ya tiene fecha en que va a ser ejecutado, porque ya han dictado sentencia sobre él y ya tiene fecha de ejecución. Por eso aquí va a encontrar que dice: el tiempo de mi partida está cercano. Ya él sabe que va a morir, y entonces está hablando con Timoteo, su discípulo, su hijo. Él le llama su hijo espiritual, que está trabajando con él, y le está encomendando la responsabilidad de la continuidad de la predicación del Evangelio. Es una tarea enorme, ¿verdad? Porque Pablo se había movido en por lo menos 3 continentes. Él tenía que seguir como en la supervisión del trabajo. Así que era una tarea bastante grande la que le estaba dando a Timoteo. Pero pensemos en 2 cosas esta mañana. Vea usted, nuestros hijos son el resultado de lo que ha pasado en sus hogares. O sea, hermanos, no nos hagamos bolas. Todos los papás nos equivocamos. Cometimos errores por ignorancia, por necios, o sencillamente porque no nos importaba ese tema como nos importa ahora. Y algunas personas tenemos en la iglesia también que han sido fieles en hacer este trabajo y traspasar el Evangelio a la nueva generación. Pero no quiere decir que no se hayan equivocado. Porque Dios no trabaja, hermanos, con nuestros desaciertos, sino con los aciertos. Y cuando nosotros hacemos lo que es propio y correcto, según la palabra de Dios, Él ha prometido bendecirnos, porque dice que su palabra será como la lluvia que cae en la tierra, que cuando cae en la tierra hace producir la tierra. Ya, entonces cuando usted ha hecho algo va a pasar, ya. Pero seguramente nosotros, si tuviésemos que empezar, algunos lo haríamos diferente. Así que dejemos ya de estar pensando que nos equivocamos, que se equivocaron con nosotros. No podemos seguir culpando a nuestros papás de lo que ellos hicieron con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos decidir 2 cosas con eso que hemos recibido. O lo seguimos reproduciendo mal como ellos nos lo enseñaron, o decidimos hacer un cambio de dirección y comenzar un proyecto nuevo en la familia. Bueno, por todo eso tenemos que reconocer que aquí no hay gente perfecta, aquí no hay padres perfectos, ¿verdad? Los que ya se perfeccionaron están con el Señor, ¿verdad? Aquí solo vemos gente como usted y yo, que nos equivocamos, en alguna ocasión
castigamos equivocadamente a nuestros hijos, hicimos lo inapropiado y lo único que nos queda es pedirles perdón a nuestros hijos y que ellos nos perdonen, ¿verdad? Bueno, me encanta este pasaje porque Pablo está hablando con una persona que no es su hijo, es natural, sino está hablando con un discípulo. Doy gracias al que me fortaleció, dice. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y entonces encontramos aquí que Pablo fue un hombre, como él era judío, en el judaísmo estaba la enseñanza de los niños como una de las tradiciones importantes en la educación. Entonces él creció siendo instruido en la ley, ¿verdad? Hermanos, las grandes religiones como el Islam, como el budismo, no tienen la religión como nosotros tenemos en la escuela, la clase de Biblia, los colegios cristianos, que es una clase de Biblia a la semana, una media hora, 40 minutos en donde se les enseña a los niños. Olvídese, las escuelas, digamos, yo conozco las escuelas por mis viajes, hemos hecho investigación un poco en Camboya. Bueno, desde niños, desde que los niños empiezan a entrar a la escuela, la religión está metida en todos los procesos de la vida, el trabajo, la familia. Entonces un niño es metido en la religión desde bebé hasta que lleguen a ser adultos. La religión se ha integrado en todo el proyecto de la vida de esa nación. Y por eso es que es durísimo ver un convertido del Islam al cristianismo. Se convierten, por supuesto, del budismo al cristianismo. Es un trabajo que toma un año de estudios sin parar, semana tras semana, hasta que ellos llegan a comprender cómo es que el Señor obra en nuestras vidas. Es un trabajo muy, muy serio. Entonces, pero nosotros, el problema de nosotros, los latinos y especialmente los que vivimos en esta influencia de Occidente, es que nosotros tenemos la religión así, pero allá arrumada, hermanos, ¿verdad? Y la utilizamos solo para cuando tenemos problemas. Y entonces no es parte de todo el proceso de la vida, y eso es lo que hay que trabajar. Entonces Pablo dice, yo sirvo a mis menores, a mis mayores, bueno, sirvo a Dios con limpia conciencia desde mis mayores. Eso habla otra vez que él era el resultado de un trabajo generacional. Y Pablo entonces también dice que Timoteo da gracias a Dios, y me acuerdo en mis oraciones noche y día, acordándome de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela, en tu mamá y ahora en ti. Estoy completamente seguro que en ti también. Vea usted cómo está el asunto aquí generacional. Esta es la experiencia de Timoteo. Y entonces, por eso Timoteo sale con una calidad extraordinaria de vida. ¿Por qué? Porque él no solo tiene la influencia de la mamá. Bueno, por cierto, Timoteo no era resultado del casamiento de un hombre griego con una mujer judía. Pero la mujer judía, por lo general, era la que instruía en aquel tiempo, en los primeros años. Así que, vea, a mí me encanta que me digan qué lindos sus hijos. Hermanos, me encanta eso. Pero no me lo diga solo por fregar, pero me encanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos trabajado para eso. Nos hemos desvelado, hemos invertido dinero para que nuestros hijos sean esa clase de personas. Entonces, Pablo dice aquí, ¿cómo quisiera tenerte aquí a mi lado, Timoteo? Deseo verte. Me inspira tu vida. Ya, qué linda esa expresión. Que lo diga otra persona es como lo mejor, ¿no? Te alabe el extraño y no tu propia boca. Pablo considera que su hijo, que a Timoteo como su hijo. Pablo lo conoció a él en su segundo viaje, en Hechos 13.
dice que encontró a un joven Timoteo y daban buen testimonio de él en Iconio y en Listra. Así que cuando Pablo lo encontró, no van a creer que Pablo hizo todo ese proceso de cambio. Ya Timoteo, dice, daban buen testimonio de él en Iconio y en Listra. Por lo menos 2 ciudades era bien conocido el muchacho. Y no era conocido por las cosas malas que hacía, sino por su buena reputación. Y entonces Pablo lo integra a su ministerio y dice, después llegó a Derbe y he aquí que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. 2 veces repite el mismo texto, en Iconio y en Listra. ¿Qué quiere decir eso? Repetición en la Biblia es énfasis. Era un muchacho de primera calidad en su forma de ser, en su forma de comportarse. Y el resultado, miren usted que Timoteo no viene de una familia que no dice si su papá se había convertido al cristianismo. Era griego, era de religión griega, pero de madre judía. Bueno, tenemos aquí a este muchacho. Dice, así que nos encanta sus hijos, hermanos, ¿verdad? A mí me gusta, yo quiero ser amigo de los niños, estoy siempre fregándolos, haciendo cosas ahí porque quiero hacerme amigo de ellos, ¿verdad? El discipulado es un proceso en la vida y no vamos a tener hijos de un día para otro, hijos, digamos, formados, integrados, sino requiere de mucho trabajo y requiere de una capacidad estratégica de que nuestros hijos, hacer la parte que nos corresponde cuando están en nuestra casa, luego conectarlos con las personas adecuadas para que les sigan sembrando y sigan fortaleciendo su proyecto de vida y de ahí que ellos tomen sus propias decisiones. Timoteo era un joven servidor, ¿verdad? Ya el resultado era que era el trabajo de la abuela y la madre. Abuelitas, ustedes tienen el privilegio de cuidar de vez en cuando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, hermanos, no, ¿qué hacen los muchachos, verdad? Yo he ido a reuniones en que he estado hasta 3, 4 horas. Y literalmente, hermanos, he visto niños con sus celulares, todo el mundo platicando de cualquier cosa y ellos jugando 4 horas y porque tienen que irse se interrumpe y cuando los llaman a comer ellos quieren estar ahí así. Entonces, por ejemplo, esta es un arma de 2 filos que hay que saber cómo utilizar. Los adultos tenemos que aprender a utilizarla, no solamente los niños. Entonces, nosotros no teníamos celulares, estas eran nuestras herramientas para educar. Por supuesto que aquí falta la primera, que era una biblita de historias de 5 líneas, pero que tenía un gran cuadro. Tenía estas, pues, tienen esta forma tienen la figura y de ahí la imagen. Esta es una historia, aquí en 2 páginas hay 2 historias. Entonces este es leer la Biblia en un año con los hijos, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, para poder uno animarse a enseñar la Biblia, tiene uno que conocer la Biblia. Y el problema es que los papás no tienen interés en la escritura. Pero nosotros, en donde quiera que íbamos, conseguíamos libros. Por supuesto, es en inglés y conseguimos muchos libros en inglés que eran muy sencillos de traducir las historias, ¿verdad? Buscando a Waldo o a Baldo. Y este libro tiene o sea que no solo se enfoque en la Biblia, use los libros para instruir, ¿verdad? Por ejemplo, buscando a Waldo, aquí podemos contar la historia de los vikingos, ¿verdad? ¿Y dónde anda Waldo? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Porque entre todo esto está él, ¿verdad? Entonces el niño tiene que buscarlo. Pero para poder buscarlo, vamos a buscarlo a la playa, al barco. Y entonces vamos comunicando cultura. Pero aquí, por ejemplo,
está el tema de las cruzadas. Ni los adultos saben lo que son las cruzadas, ¿verdad? No se recuerdan. Pues sí, las cruzadas, hermanos, en la historia de la iglesia y están en la historia también universal. Aquí puede usted enseñarle a ellos algo de las cruzadas. Pero también aquí está algo sobre qué pasó hace 600 años, algo de cultura japonesa. ¿Ya? Y entonces va estudiando. Este libro era un libro que vamos a buscar a Waldo Papa, ¿verdad? A buscarlo, pues. Y nada que se podía pasar uno una página, tenía que pasarse todo. Pero ¿sabe por qué los papás prefieren dar celular? Porque esto es tiempo. Y nuestros papás no tienen tiempo. Entonces, hay que dedicar tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, estoy ahora dando un poquito de lo que nosotros hicimos. Y no lo hicimos, hermanos, porque fuimos muy capaces. A mí me enseñaron. Yo vi cómo lo hacía mi maestro, pues, hermano Alonso, ¿verdad? Porque yo viví con él un tiempo, yo miraba a él todos los días, leía una historia. Y solo una historia. Papá, vamos, leemos la otra. No, mañana. Porque hay que crear ese concepto de emoción. Entonces, este era nuestro libro antes de acostar a los hijos, ¿verdad? Nosotros siempre pues acostamos a los niños a las 7:30 de la noche, excepto cuando teníamos que estar en la iglesia. 7:30 de la noche, tuvieran sueño o no tuvieran sueño, se iban a la cama. Hacíamos todo un ritual y entre esas leíamos, orábamos y su última pacha. Y esas se le echaban en la cuna o en la cama. Y a los 2 minutos, hasta gracias a Dios, pues se dormían. Entonces nosotros teníamos otros espacios en casa. Ni Biblia tienen los hermanos ahora. Estamos preparándonos porque estamos el portabebés, estamos la cuna. Nadie piensa en que necesita una Biblia. Bueno, ¿sabe por qué? Porque parte de la problemática ha sido que nosotros no hemos discipulado bien a las familias jóvenes. Entonces, esta es una responsabilidad de la iglesia que tenemos que trabajar. Entonces, yo tenía, pues, íbamos a Baratillos, conseguíamos libros de historias, y hay historias muy favoritas que repetíamos todas las noches, ¿verdad? La de Andrés, la de Goliat y David. Esa historia había que repetírsela todos los días. Entonces, el gigante era yo y yo caía tirado y David llegaba y ¡uah! ¿Verdad? Había que hacer todo eso todas las noches, después de contar la que tocaba. Podíamos repetir cualquiera de las demás, pero no nos adelantaban. ¿Por qué? Porque crear ese concepto. Bueno, educar, la abuela, la mamá y ahora Pablo. Pero ¿cómo van a hacer eso los papás, hermanos, si los papás ni siquiera están en la casa y que acueste a los niños es una vez? Entonces se da cuenta que hay un problema en la generación formadora. Usted le puede preguntar a un niño hoy de 3 años de cualquier personaje de Disney y le va a dar, casi le va a responder. Pregúntele de un personaje de la Biblia. No es culpa de los niños, esa es culpa de los padres. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que hacer un cambio. Porque hay que trabajar el discipulado con los niños. Porque se nos pasa la oportunidad. Y cuando se nos pasa la oportunidad, ellos llegan a la adolescencia cuando ya tienen saturada su mente de cualquier basura y entonces perdemos. Bueno, los niños, hermanos, los niños es la meta de las ventas de cigarros, las ventas de alcohol, las drogas, digamos, es la meta de los consumidores de ropa, es la meta de las cadenas de comida rápida. Toda la publicidad está dirigida a adolescentes. Y también, por ejemplo, todo lo que está pasando en Disney. Yo estoy un poquito atrasado con ese tema, hermanos. Solo he leído bastante, pero porque la televisión a mí casi no es una cosa que me ha mantenido muy cerca. Y si quiero ver tele, quiero ver El Gran Chaparral o quiero ver
esas, o sea, porque las otras me aburren, me desesperan. Entonces quiero repetir lo que vi, porque ya entonces un poquito de problema. Pero hay que irse como documentando. Y sabemos nosotros que en Disney ahora usted encuentra cualquier cosa, hermanos, cualquier basura, ¿verdad? Que nuestros hijos están siendo la gran novedad de la farándula, que el chavo que aparece en ¿cómo se llama? El del Chucho, el programa, la caricatura donde aparece el gran perro, Scooby-Doo, que el personaje de Scooby-Doo salió del closet. Esas son las cosas que uno ve en las noticias de estas personas, ¿verdad? Terrible está el mundo, hermanos. Ahora, el problema es que la iglesia está dormida en ese aspecto y tenemos que despertar. Bueno, ¿qué había pasado con Timoteo? Timoteo fue el resultado de una planificación del papá en la que se integró la abuela. La abuela ayudó a contribuir en la formación. De ahí a Timoteo lo agarró Pablo y le dio el último envión. Finalmente Timoteo tiene que agarrar su propia carretera. Porque no vamos a vivir enchufados a nuestros hijos toda la vida, hermanos. Y ustedes también, hijos, tienen que aprender eso. Pero el problema es que los hijos ahora no saben cómo conectar con Dios, ¿verdad? No saben cómo crecer, no saben cómo integrar a Dios en su vida. Bueno, es un problema que puede ser el resultado del proceso anterior, pero puede ser también una crisis en la que estás, muchacho. Estás en un momento de crisis en que no encontrás la luz, pero la luz te va a llegar. Eso sí, tenerlo por seguro. Bueno, ¿qué necesitan los hijos? Los hijos necesitan recibir a Jesús. Los hijos no le desobedecen a ustedes porque ellos son rebeldes. No, los hijos, dice la Biblia, que el pecado está en el corazón de los niños. Así como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esos bebés que usted tiene ahí son lindos y preciosos, pero tienen una cosa heredada de Adán, que es el pecado innato. Y el pecado innato es la actitud de rebeldía en el corazón de los niños. Ya. Esa actitud de rebeldía es la que les hace querer hacer que usted haga que usted haga lo que ellos quieren. Entonces, esas berrinches, esos llamados de atención que hacen los niños, sencillamente es señal de que el corazón de ellos está también afectado por el pecado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la palabra de Dios, por la palabra de Dios, podemos comenzar a eliminar, a guiarles. La segunda cosa que ellos tienen que tener tiene que llegar el momento en que ellos reciben a Jesús. Y nosotros aquí tenemos niños que recibieron a Jesús de 3 años, lo confirmaron de 5, volvieron a hacerlo de 7, y han ido hasta que aquí los tenemos todavía como líderes. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad como iglesia. El pecado está en el corazón. Tu hijo no se resiste a tu autoridad porque es pequeño. Tu hijo se resiste porque es portador del pecado innato. Y cada vez que te acerques a él vas a encontrar esa barrera, esa rebelión, y que vas a tener que romper. ¿Cómo se rompe eso? Con la misma palabra, con la misma dependencia en Dios. Tienes que ser firme, tienes que enseñarle cómo hacerlo. No tienes que rendirte a hacer su voluntad. Tú enséñale a hacer tu voluntad. Los hijos tienen que adaptarse al sistema que nosotros les enseñamos, no nosotros a ellos. Ese es el gran descalabro que hay en el mundo, hermanos, que los niños están decidiendo. Y por eso es que el mundo está cada vez terrible, porque le hemos dado a los niños la responsabilidad de elegir. Bueno, tu hijo no se resiste porque es varón y porque así era tu papá y porque así era el abuelo y que pobre el abuelo y que no sé. Pues sí tienen algo de todo eso, pero lo que quiero decir es, tu hijo tiene un problema que se llama pecado en el corazón.
Y el pecado es la herida que traemos de Adán. Todos los seres humanos. Siempre vamos a ir en contra de lo bueno. Y miren ustedes, el pecado es un problema en el corazón humano, que ellos, una cosa mala, una vez la ven y se la aprenden. Y la verdad, hay resistencia para asimilarla. Eso es lo que significa que tu hijo está infectado. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Tu hijo necesita a Jesús. Si no les enseñas a caminar con el Señor, esa rebeldía se va posesionando en la vida del niño hasta llegar a ser adolescente. Y entonces, ni consejo, ni nada, ni problema. Miren, hermanos, entonces hacen la vuelta que hace el hijo pródigo. Y en esa vuelta muchos hijos nunca regresan, porque se mueren ahí en ese proceso. Y sufren por causa de su pecado. Pero la Biblia nos da esperanza, hermanos, porque el Señor dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. Así que la disciplina, entonces usted tiene que aprender a trabajar. Timoteo es el resultado de una acción planificada de Loida y Eunice y de Pablo. Ya. Y entonces alrededor de eso. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? La iglesia tiene que tener una estratagema. Tenemos que planear, y eso no es trabajo, hermanos, de un comité. Ese es el trabajo de nosotros los padres. ¿Cómo queremos que sea esta iglesia? Tenemos que trabajar para que así sea. Ponga su grano de arena en lo que usted puede hacer para contribuir a que este proceso se edifique y se solidifique en la vida de nuestros hijos. Dice la Biblia: la necedad está ligada en las espaldas del niño, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Por supuesto, aquí vara no estamos hablando de darle chicote, sino la disciplina, hermanos. La vara, el canon en la Escritura es una medida que se tenía para verificar si un libro de la Biblia podía entrar. Entonces, aquí cuando habla de la vara de la corrección es esos límites que tiene la disciplina, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe hacer, el tiempo en que debe hacerlo. Ya es como es la idea. La vara de la corrección, no estamos hablando aquí de darle castigo, ¿verdad? Físico, sino de enseñar. Bueno, corrige a tu hijo y te dará descanso, dice la Biblia. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Encontramos una cantidad de proverbios. El caso de Timoteo fue enseñado por sus padres. Timoteo seguramente vio a su papá postrarse ante Artemisa. Y no sabemos si él, como griego, asistió a esas fiestas orgiásticas en donde los hombres llegaban a tener relaciones con las sacerdotisas de estos cultos. No sabemos si Timoteo, lo más seguro es que sí, hermanos. En los hogares mixtos hemos visto eso, ¿no? Que los hijos vienen a la iglesia y también van a los templos paganos. Lo más seguro es que todo eso le pasó a Timoteo. Pero fíjese que Timoteo pudo más la fuerza de la palabra que estas influencias. Así que en el hogar fue la primera etapa. Entonces en el hogar es tu primera etapa. Entonces yo te digo, hermano, si tienes hijos, tienes que hacer planes, ¿verdad? Tienes que mejorar tu horario de trabajo. Tienes que decidir a una hora para parar. Estar a la hora de la cena, por ejemplo, en la casa. Tener tu tiempo con tus hijos. Acostarlos. Escucharles sus historias, ¿ya? Jugar con ellos, sacarlos a caminar si es necesario, si no hay parque cerca. Bueno, todo eso hay que modificarlo, hermanos. ¿Por qué? No ocurre nada más en nuestros hijos si nosotros no trabajamos en ello. Entonces, aquí estamos con este. Este fue nuestro gran instrumento. No teníamos, por cierto, nada, apenas sí teníamos una computadora, pero utilizábamos mucho eso. Y esto fue lo que nos bastó para rellenarles la palabra. Ahora, hermanos, este trabajo es un trabajo de 24 horas, de 30 días al mes, de 365 días al año. Darle, perseverar. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Mire, Dios ha preparado en el camino de nuestros hijos
como ciertas estaciones en la vida. Noten ustedes que Dios siempre ha puesto personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Primero nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres que nos instruyeron, dice la Biblia. Y si usted le dio malos ejemplos a sus hijos, pues lo único que le queda es pedirle perdón y decirle: hijo, perdóname, quiero ahora ser el mejor ejemplo para vos. Ya. Pero yo lo que he observado en la vida es que uno donde llega encuentra un tutor, alguien que se interesa en uno. Un amigo, un compañero de trabajo, lo agarra a uno y le enseña cosas. Y uno comienza a ver en estas personas como modelos. Y entonces Dios tiene ese tipo de personas. Cuando salen de nuestro hogar, pues qué susto el que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo les va a ir? Y etcétera, etcétera. Dios tiene personas, una red preparada para ellos. Y cuando ellos caen ahí, su aprendizaje es diferente. Pueden hacer comparaciones entre el hogar de ellos, y comienzan a darse cuenta de que yo no haría lo que están haciendo. Mi papá jamás haría eso. Mi papá hubiera hecho quizá eso. Entonces él comienza a hacer comparaciones y comienza a hacer análisis. Pero estas personas Dios las ha puesto ahí porque hay una etapa nueva de aprendizaje para ellos. Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Pablo lo vio y dijo: este muchacho lo quiero en mi equipo. Lo quiero en mi equipo. Y entonces dice que lo circuncidó, porque los judíos, como era griego, los judíos le ponían esos peros. Lo circuncidó y lo hizo caminar con él. Y lo instruyó. Y lo convierte en un tremendo pastor. En un líder. En una persona que era capaz de tratar con toda clase de personas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Esta es la parte que tenemos que entender, que ocurre en la iglesia. Mire, hermanos, hay personas en la escuela, hay personas en la iglesia y está en casa. Son como las tres estaciones más visitadas de nuestros hijos, ¿verdad? Casa, la iglesia, la escuela. Pero aquí pasan mucho tiempo los hijos. Entonces usted tiene que poner mucha atención en la escuela. Porque me contaba Mario que un día llegó su hijo preguntándole, el segundo le llegó preguntando: papá, ¿yo puedo ser niña? ¿Verdad? Porque su compañerito había decidido ser niña, y en España los niños pueden hacer ese cambio si son niños. ¿Ves? Vaya. Pero si uno no está atento, no resuelve. Entonces él vino pero también me contó Mario que ellos los papás pueden ir a la escuela y decirle: mire, yo no quiero que mi hijo esté participando en esa actividad en la que ustedes lo están involucrando, porque el papá tiene el derecho de pedir. Entonces él fue y le dijo el maestro: pasa adelante, no, siéntate. No, usted se sienta, ese que le dijo Mario, así como es Mario de impositivo. Usted se sienta, quiero hablar con usted. ¿Es en serio? Y usted no toma en serio su trabajo. Y entonces dice: bueno, ya estás molesto entonces. No, no estoy molesto. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo con mi hijo sin mi permiso. Vea, hermano, hay que atrevernos en la escuela. Entonces necesitamos saber qué está pasando ahí, pero también necesitamos integrar a los hijos en la iglesia. Hay que integrarlos. Mire cómo me alegro que lo que están haciendo los niños, cómo están movilizando a sus papás, a los abuelos, a los papás para esto de la comida y las ventas de tostadas, porque están entusiasmados que se van para el campamento. Hay que apoyar eso, hermanos. Hay que apoyar eso. ¿Por qué? Estos niños están aprendiendo a trabajar. Pero fíjese que esto requiere tiempo. Esto requiere que la hermana que tiene a su niña venga con ella para estar con ella. Y entonces se convierte en un proceso que requiere más de mí. Entonces la iglesia es la siguiente estación donde usted tiene que hacer que su hijo se enclave.
Aquí tiene que hacer amigos, aquí tiene que aprender a servir, aquí tiene que aprender a conocer a la gente. Ahora, vean hermanos, eso no es solo trabajo de los padres, ese es el trabajo de la iglesia. Es que la iglesia tiene que tener una red para agarrar a esa gente así, ¿no? Entonces necesitamos ayuda para hacer ese trabajo. Los papás, tienen que traérnoslos, porque ustedes tienen la autoridad en la casa. Y aquí ellos comienzan a ser amigos, comienzan a meterse. Al principio hay resistencia, pero poco a poco son peces de la misma pecera. Y ahora ellos quieren estar aquí. Pero este es el sistema que hay que crear. Entonces esto que requiere también inversión de parte de la iglesia, ¿no? De personal, de una estrategia, y por eso necesitamos personas inteligentes, educadas, que nos ayuden a pensar en eso. Pero necesitamos que usted también haga algo, hermanos. Traiga a los hijos, pónganse de acuerdo. Los hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estoy listo para irme, no puedo continuar con vos, te toca seguir adelante. Te toca agarrar este camino. Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, que fue por la imposición de mis manos. ¿Ustedes piensan que toda la vida vamos a estar los pastores detrás de ustedes? No podemos. ¿Piensan que los papás van a estar toda la vida? Lee tu Biblia, ora, hombre, busca al Señor. Se acaba eso, hermanos. Los hijos se separan, comienzan sus vidas, y tenemos tanta gente buena, hermanos, pero no quieren nada con la iglesia. Sus hijos están creciendo sin ninguna influencia de la iglesia. Ya en la segunda o en la tercera generación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasó es que no avivaste el fuego de Dios que está en ti. Y esta es la responsabilidad que tienen los papás jóvenes, y tienen las personas, y tenemos todos. Hermanos, tenemos que aprender a crecer. Tenemos que aprender a depender de Dios, a caminar con el Señor, a obedecer al Señor, a servir al Señor, a hacer tiempo para el Señor, a arreglar nuestra vida como el Señor manda. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que van a seguir nuestros hijos. Entonces te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo vas a poder hacer, te vas a poder mantener limpio, vas a poder tomar las decisiones, Timoteo, porque Dios te ha puesto su espíritu, y su espíritu es de amor, de poder y de dominio propio. Es lo que le está diciendo aquí. Y de ahí le dice: no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Habrá momentos cuando serás confrontado con tu fe, Timoteo, pero tendrás que ser firme. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y cuántos consejos más le está dando aquí? Hay que leer acá de padre a hijo, porque Pablo está hablando de padre a hijo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, hermano. No vas a creer vos que todo te va a caer del cielo. Tienes que esforzarte, tienes que sacar lo bueno que hay en vos. Deja que Dios trabaje en tu vida. Ponte disponible al Señor. ¿Por qué? Eso es lo que significa: hijo mío, esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar. Bueno, ¿y cuándo va a ser el momento en que vas a traer a un discípulo? Ese es el siguiente paso, hermano. Ya aprendiste a caminar, tienes que aprender a alimentarte. Ahora Dios te va a mover a alcanzar a otros, va a poner una carga por tus amigos, ¿verdad? Esto encarga a hombres fieles, sufre penalidades. Pero dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, porque en capítulo 3 dice: vendrán tiempos peligrosos. Lo leo mejor. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores más
de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pero Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta y mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y de todas ellas me ha librado el Señor. Timoteo, Dios va a estar con vos, es la idea. Y en el capítulo 4, Pablo termina diciendo, le da la gran comisión. Pero a Jesús le dio la comisión. ¿Recuerda la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? El texto de la gran comisión, repitámoslo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la iglesia. Mire, aquí Pablo está comisionando a Timoteo, está por irse y le dice en Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comenzor de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo tenía un ministerio, hermanos. Cumple tu ministerio. La iglesia, hermanos, la iglesia no es la panacea de los problemas de tu hijo, pero la iglesia es una manera en que vas a poder hacer que tu hijo aprenda a servir, porque aquí el único objetivo es servir a los demás, es ayudar a otros. ¿Te das cuenta? Entonces los hijos comienzan a salir de sí mismos. Pero y Pablo le dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual me dará a mí el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. Así que, Timo, no te podés rendir. Ahora vean ustedes, hermanos, este trabajo no se hace solo. Esto no lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer el pastor de jóvenes solo. Necesita padres, pastor, tenemos que estar unidos. Esa es la estrategia que Dios tiene para levantar generaciones nuevas. Bueno, yo soy tercera generación ya de creyentes en mi familia. Mi abuelo por parte de mi mamá, mi abuela también por parte de mis papás, de ahí ellos y de ahí nosotros. Y ahora les toca a los hijos darle continuidad a esto. Y la idea, hermanos, es que estas generaciones se establezcan en Jehová y en el conocimiento de su palabra. Bueno, hermano, te quiero preguntar entonces esta mañana, ¿qué clase de muchachos y muchachas queremos en esta congregación? ¿Cómo quiere que sean tus hijos cuando sean mayores? ¿Qué estás haciendo hoy para que eso ocurra? Así que mira, andate a la 11 Avenida, 11 Calle, 6ª y 7ª Avenida. Ahí está la Sociedad Bíblica. Comprate una de estas. Muy, prepárate, ¿verdad? Aprende ya, mijo. Yo tuve que aprender a contar historias, tuve que aprender a hacerme el muerto, a actuar. ¿Por qué? Eso aprende uno con los hijos, ¿verdad? ¿Ves ahí? Entonces, Dios espera que trabajemos discipulando a nuestros hijos. Abuelos, hay que trabajar esto. Juntémonos. Hagamos fuerza para que los pequeños vayan creciendo. Entonces, hay que hacer todo lo posible, hermanos. Hay que animar a nuestros hijos a buscar a Dios. Hay que a veces presionarlos un poco. Hay que trabajar. Los hijos necesitan modelos a seguir. Entonces necesitamos levantar familias modelos. Necesitamos instruirles. Vosotros, padres, disciplinad a vuestros hijos en amonestación del Señor. O sea,
que nosotros no seamos reconocidos por padres violentos, que esas son las acusaciones que nos hacen, ¿no? De que nosotros en la disciplina lo que hacemos es violentar la vida de los niños. No, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es amonestar y trabajar con nuestros hijos para enseñarles. Necesitamos instruirles, necesitamos conectar con personas genuinas a que aman a Dios, a nuestros hijos, para que inspiren a ellos a ser diferentes. Necesitamos ser desafiados para asumir la responsabilidad del discipulado. 3 etapas del discipulado. Cuando te conectas, como creyente, pues vení, mijo, te vamos a dar tu pachita. Pero usted tiene que agarrar la onda, hermano. Usted no puede seguir esperando que todo el tiempo le estemos mandando y que estemos conectándole, ¿verdad? No se puede hacer eso. Usted tiene que agarrar un ritmo. Entonces, enfóquese en aprender ese ritmo. Aprenda ese ritmo. Aprenda a leer la Biblia, aprenda a orar, aprenda a testificar, aprenda lo que significa hablar, ganar a otros, intégrese a un ministerio, haga algo usted para crecer. No siga las excusas. La tercera etapa es cuando somos capaces de reproducirnos. ¿Ya? Un discípulo, si nace, crece y se reproduce. ¿Ya? Entonces, algunos de nosotros ya estamos en esa etapa de producción, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar. Muy bien, desafío para la iglesia, desafío para usted como papá, desafío para los jóvenes. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu familia, tu hogar? Yo cuando me case voy a hacer todo lo que me han dicho que tengo que hacer. Si no lo comienzas a hacer soltero, chipilín con pollo cuando te cases. Olvídate, mano. Empezá ahora, mejor. Empezá ahora, porque si no, no se va a lograr. Bueno, aquí hay unos muchachos que necesitan conocer muchachas también. Les animo, hagamos esa red, hermanos. Conectemos a nuestros hijos con los amigos de la iglesia. Eso puede ayudar también. Entonces, nuestras hijas, nuestros hijos necesitan conectar con su generación y con generación buena. Ahora, ese es reto, ¿no? Yo estaba pensando en eso, dije, ¿cómo hago esto? No se puede hacer sin ustedes. Eso es la iglesia trabajamos juntos para hacer eso. Entonces usted no puede decir, si usted tiene alguna idea sobre lo que se puede hacer y dice, pastor, pensemos en cómo podemos trabajar esta parte. Bueno, por eso Dios lo ha conectado con nosotros. Timoteo, no sabemos cómo terminó Timoteo, porque no nos cuentan el fin de la historia. Ni sabemos qué pasó con el hijo pródigo, ni con el hermano mayor. Solo sabemos que cuando llegaron a la casa se reencontraron con Dios. Y así terminamos. Lo más seguro es que nunca se fueron. Algunos hermanos tienen hijos todavía en la cocheriza. Están ahí metidos en la cocheriza. Se los está llevando la trampa, están sufriendo. No pierdan la esperanza, porque todavía Dios puede hacer pensar a esos muchachos que están entre los cerdos y atraerlos. Pero usted tiene que tener la meta. Usted tiene que ponerse a pensar y dice, no quiero que mis hijos mueran ahí, Señor. Dios me guarde, Padre. Clame a Dios por sus hijos y Dios los va a traer. Amén. Esa es lo que nos promesa el Señor. Salvos tú y tu casa, dice el Señor. Así que esa es promesa. Pero algunos estamos trabajando con hijos en la casa, hermanos, que no se atreven a comerse un pan. En la casa del Señor no saben, no pueden abrir la refri para encontrar algo del Señor en sus vidas, ¿verdad? Y el papá no se ha dado cuenta de eso, porque dice, hijo, pero vos me decís que yo no te quiero. Puchica, pero si todo lo que está aquí es tuyo. Es el problema de algunos hijos en casa, ¿no? Que no saben
que todo eso está ahí para ellos. Y entonces no saben ni por dónde empezar. Y entre esas cosas se les está pasando la vida. Y se están amargando. Entonces, hermanos, tenemos que hacer fuerza para moverlos. Que el Señor nos ayude, porque este sí es un reto. Pero, hermanos, Dios siempre nos ha dado tareas más grandes que las que podemos. Y Él dice que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios, repitámoslo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vamos para adelante, dice Pablo, en el nombre del Señor. Padre amado, esta noche, esta tarde, hacemos un clamor, Señor, por las nuevas generaciones. Ore por sus hijos, hermano, que está ahí. Bendígalos en el nombre del Señor. Dígale al Señor, quiero ver a este muchacho ser un hombre de Dios, que haga todo lo que tú quieres, que sea un instrumento de tu gracia, Señor, que tú puedas conectarlo en las siguientes etapas de su vida con las personas que lo van a impulsar a aferrarse a ti. Bendecimos a nuestros hijos, Señor. Bendecimos a estos muchachos y estos niños y estas niñas que nos has permitido tener en nuestra congregación. Cada uno de ellos son una joya, son un tesoro, Señor, que queremos aprender a descubrir y a quitar hasta que puedan, Señor, dar lo que tú esperas de ellos. Cada padre aquí, Señor, cada familia, a ti te importa, y en esta hora oramos por nuestros hijos, Señor. Pedimos que ellos sean hombres y mujeres de Dios, que te lleguen a amar con todo el corazón, que lleguen, Señor, a estar dispuestos a sufrir por ti. Pero como padres queremos darles el ejemplo. Queremos que ellos vean en nosotros que te amamos, que estamos dispuestos a hacer todo lo posible. Clame por su hijo que está en el cochiquero todavía. Dígale, Señor, queremos que lo traigas. Lo traigas de regreso a ti, Señor. Y lo atraigas con cuerdas de amor, como tu palabra nos ha dicho. Señor, nos consuela la palabra saber que tú estás con nosotros en este proyecto de la vida de nuestros hijos. Y oramos por todos ellos, Señor. Oramos por los nietos de los hermanos que están aquí. Cada uno de ellos es un tesoro en las manos tuyas. Y queremos orar, Señor, para que eso tú lo uses, tú lo levantes y tú lo catapultes, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por cada familia, cada persona, cada niño, cada niña, cada joven, cada anciano que está en esta congregación. Tú los has puesto a nuestro lado para bendecirnos. Te damos gracias por las personas que han trabajado con nosotros, Señor, que se esforzaron, que se hicieron efecto en nuestras vidas, decidieron ponerse en la brecha de nuestras vidas, Señor, para orientarnos. Te agradecemos, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos a ti y te alabamos. Amén. Amén.